Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 225. Para llevar a cabo la obra que Dios ha mandado, debemos primero preparar nuestro corazón para conocer al Dios que servimos. Esdras capítulo 7 y capítulo 8. La confusión religiosa de nuestro tiempo es realmente inimaginable, porque por un lado tenemos a tanta gente que nominalmente se dice ser cristiana, aun cuando pertenecen a diferentes sectas, pero su idea de cristianismo no es más que una imposición cultural, religiosa y hasta política que ha existido por siglos. Y me estoy refiriendo con ello a la imposición de una religión oficial que comenzó desde el siglo IV después de Cristo. Así que prácticamente todo el mundo occidental llegó a ser cristiano por una imposición, de tal forma que podemos decir que en México más del 90% de la población dice ser cristiana. Ahora bien, esta es una realidad con la cual hemos estado luchando los verdaderos cristianos, porque precisamente este es el campo de mayor evangelización que tenemos. Pero también tenemos otro problema, que muchos cristianos no están preparados para compartir el Evangelio de manera correcta. Por eso tenemos una gran cantidad de creyentes que lo único que transmiten es su pensamiento, su idea de Dios, o en el peor de los casos, un Evangelio rebajado y equivocado que podría ser ad hoc a la gente de este tiempo. La razón principal de todas estas circunstancias es el hecho de que se ha minimizado e incluso hecho a un lado el deseo de estudiar la palabra de Dios, vehemente, consistente y atingentemente. Por supuesto que en muchos casos es producto de la formación que se le da a los oyentes desde el púlpito, y por otro lado también, y en gran parte, es la actitud que cada creyente tiene hacia la palabra de Dios. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el regreso del pueblo judío a su tierra se dio en diferentes tiempos y con diferentes grupos. Ahora estamos con un segundo grupo después de muchos años del primer regreso, y este está liderado por el sacerdote Esdras, quien es descendiente de Aarón. El propósito de Esdras era restablecer el orden levítico y el servicio en la casa de Dios. Podemos decir que el propósito de Esdras en realidad era reformar religiosamente al pueblo, y su trabajo dentro de la obra de Dios consistía en esto: ser un reformador religioso, restablecer nuevamente la cercanía del pueblo para con Dios, y esto por supuesto iba a requerir mucho trabajo, porque no solamente era abrir oficialmente el templo y el servicio levítico, sino era predicar y llevar el mensaje de la palabra de Dios a cada corazón de los que ya habitaban allí y de los que estaban regresando, para que volvieran verdaderamente a Dios. Así que esta tarea requería que desde la primera ocasión que Esdras lo hiciera, comenzara consigo mismo. Y nos dice lo siguiente respecto a esta preparación que Esdras tuvo. Dice: llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El trabajo principal de Esdras era atender correctamente la palabra de Dios. Él tenía que inquirir, es decir, escudriñar y estudiar diligentemente la palabra de Dios, conocer bien sus estatutos y decretos. Pero como bien señala nuestro texto, él tenía con ello la autoridad para poder entonces enseñarla así, de esta manera, al pueblo. Y para esto tenía entonces que preparar Esdras su corazón. No solamente era la intención de querer hacerlo, sino también tener un corazón deseoso de conocer y saber lo que Dios quiere. La preparación de nuestro corazón quizás sea la tarea más difícil que debemos enfrentar cuando vamos a estudiar su palabra, porque no solamente es tener conocimiento,
sino estar dispuestos para cumplir la palabra y entonces así poder enseñarla.